Saludos a Betsaida Montes, que me está viendo. Muchas bendiciones. A Betsy, muchas bendiciones. Ya estamos por comenzar en esta tarde este curso de la santidad de Dios y básicamente esta primera parte, ¿no? Ya la semana que viene comenzamos la segunda parte por allá, Ochito Baja, California. Qué chévere, San Francisco, California. Hola, Yolanda. Ya están entrando mis estudiantes. Esta es la clase de reposición que responde ayer, que no pude reunir al grupo. Ustedes siempre están responsables, muy bien. Y por allí está mi querida Betsy. Betsy, nos enteramos, ¿verdad?, del fallecimiento de Evelyn Estrada. Tan pronto, ¿verdad?, como esta mañana. Pero ahorita vamos a estar hablando de eso. Yolanda por allí, muy bien. Vamos a esperar a ver. Sabemos que la vida continúa, ¿verdad? Hay que echar hacia adelante. Y son varias de las personas que hemos perdido físicamente hablando esta semana. El pastor presbiteriano Hernán Rodríguez y ahora Evelyn Estrada, una querida amiga que nos formamos en Mayagüez, en el recinto universitario de Mayagüez. Edward debe recordar a Evelyn Estrada Galarza. Y nada, nos enteramos que falleció a través de su hija Vanessa y pedimos mucha fortaleza para la familia, por lo que significó Evelyn para cada uno de nosotros. Por cierto, está Betsy por ahí, Edward, que fuimos compañeros, militamos en la misma congregación hace años, junto con Evelyn y la familia Estrada, una familia tremenda, una familia amplísima, ¿no? Vamos a esperar por aquí, ¿ven? Mari C. Richards, ahí está mi amiga Mari, de San Francisco, California. Mari ya está, la otra compañera de allá de la iglesia, primera iglesia bautista de San Francisco. Ya la hermana está por allí en el salón virtual para comenzar ya mismito. ¿Ven? Dios te bendiga, Mari. Mari fue la secretaria de nuestra congregación hace algunos años. Emigró a Estados Unidos, a San Francisco, California, y está haciendo una labor maravillosa también en la primera iglesia bautista de San Francisco, junto a su esposo, Tim Richards. Por allí está Harry Marty, otro de mis estudiantes. ¿Sí? Saludos, Edward. Un abrazo. Saludo a Verónica Alfonso de New York, querida amiga y hermana, siempre nos sintoniza, está siempre pendiente y escucha los mensajes. Verónica, saludo. Sabemos que estás en el área, ¿verdad?, que es el epicentro de la pandemia en New York, y ahí el Señor fortaleciéndote y echando hacia adelante a tu familia. Qué bueno, ¿eh? Te saludamos a Verónica Alfonso. Hermana Nidia Nadina Seda, qué chévere. Hermana, saludarle en esta hora, qué bueno. Estamos ahí esperando, ¿no?, para ya mismo comenzar. Estamos en el salón virtual para los amigos que por primera vez acceden a mi página. Ricardo González, allá directamente desde República Dominicana. Ya está uno de los estudiantes, su esposa, Ricardo González. Qué bueno, Ricardo, saludarte en esta tarde. Así que hay unos cuantos que ya van entrando. Esta es la clase de reposición, que corresponde a la clase anterior que no pude ofrecer, motivos de la tecnología y varias otras cosillas, y estamos aquí en esta hora. Estamos casi por comenzar. Amén. Allí saludan a Ricardo, Yolanda, qué bien.
Ya estamos casi a punto de terminar esta sesión del curso y entonces vamos a la segunda parte ya la semana que viene para seguir trabajando. De regreso a la santidad, el doctor Gregory Friesen. Amén, Ricardo, sí, pudimos estar. Gladys, mira, Gladys avanzó, ya llegó allá al Limón, ¿verdad? Y Gladys estuvo por aquí ahorita. Y Ricardo, sí, muy contento, gracias al Señor, a ti, a tanta gente, ha sido colaboradores del Ministerio Café con Dios, pudimos, gracias al Señor, hoy llevar los almuerzos calientes. Ahí teníamos a Magari Patrón y a la hermana Iris, que estaba en el equipo de trabajo. Mañana seguimos nuevamente, Ricardo, y el sábado también, con un equipo maravilloso de gente que se ha dado la tarea de colaborar a través de la preparación de almuerzos. Hermana Nadina Seda, que está por ahí, otra gran colaboradora. Hablamos bendición, ¿verdad?, en esta hora, por aquellas cosas que el Señor está haciendo a través de este ministerio social y de corte evangelístico, ¿verdad? Es un brazo evangelístico también de nuestra congregación. Gary, buenas tardes. Salud. Mira, Wilfredo Márquez, qué bueno, Wilfredo, muchas bendiciones. No sé si Wilfredo hijo o Wilfredo padre, me parece que Wilfredo hijo. Wilfredo hijo, entonces te saludamos, muchas bendiciones. Bien, vamos a comenzar en esta tarde y ya eventualmente las demás personas van a ir entrando. Vamos a orar, oramos brevemente y le dejamos como siempre el resultado al Señor. Allí donde te encuentras en esta tarde, vamos a orarle al Señor, vamos a continuar este estudio bíblico. Hoy posiblemente culminemos un poquito más temprano, pero estamos aquí en pie para adorar y bendecir el nombre del Señor. A la gente que va entrando ahora, gente muy querida, pues aquí su pastor Carmelo Medina Jiménez, de Iglesia Misión Urbana, y aquí como iglesia virtual en esta hora en el recibidor de mi casa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos. Padre, gracias. Lo que pertenece a la vida y a la piedad, tú nos lo diste a través de Jesucristo. Te damos gloria y honra porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y nunca decayó tu bondad y grande es tu fidelidad para con tu pueblo. Bendice a cada vida que pueda estar allí al alcance de mi voz. En esta hora, Señor, oramos por los familiares de quien en vida fue nuestra hermana Evelyn Estrada Galarza. Que tú bendigas y fortalezca a Vanessa, bendice a cada uno de los familiares, a su hijo en Estados Unidos, a los hermanos de Evelyn, a sus papás, Señor, que ya están en la ancianidad. Dale fortaleza en esta hora. Igualmente a la familia del pastor Hernán Rodríguez, en Cabo Rojo, Eloida, Hernán Hijos y cada uno de los que sobreviven al pastor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues estaba comentando y quisiera hacerlo pues brevemente de que falleció aparentemente esta mañana, y me enteré por la hija, una amiga muy querida que se llama Evelyn Estrada Galarza. Compartimos mucho en la universidad, miembro de la Iglesia Central Presbiteriana aquí en Mayagüez, Bonafide, ¿verdad? De estas personas Bonafide. Yo traje por ahí una breve música porque Evelyn y yo, Ricardo, siempre hacíamos estos recuentos, ¿verdad?, filosóficos y del Evangelio y de la patria, ¿verdad? Y esas conversaciones tan amenas que siempre teníamos, y yo siempre pues, las recuerdo con mucho cariño. Y imagínense, son de esas personas, ¿verdad?, muy especiales en la vida de uno, ¿no? Y que realmente siempre van a estar presentes, ¿verdad?, de alguna manera allí. Y de esa manera queremos recordarla. Del pianista Alan Cruz, ¿verdad?, tiene mucha música instrumental de Rafael Hernández, etcétera. Yo quisiera como un brevísimo homenaje, un opúsculo, ¿verdad?, de parte de la obra de Rafael Hernández y algo de lo que recoge de otros compositores, Alan Cruz, para recordar brevemente a quien en vida fue Evelyn Estrada Galarza.
descanse en paz. Amén. Recordamos con mucho cariño, ¿verdad?, en memoria de nuestra amiga Evelyn Estrada Galarza. Yo sí creo, ¿verdad?, que ella hubiera gustado que la despidieran alegremente y con lo que la caracterizó, ¿verdad?, como patriota puertorriqueña y como cristiana y miembro bona fide por años de la Iglesia Central Presbiteriana. ¿Bien? Así que así también honramos, ¿verdad?, a las personas que estuvieron en un momento dado con nosotros. A través de ese brevísimo homenaje, ¿verdad?, recordamos a nuestra querida Evelyn, quien ya está en la presencia del Señor. Y la Biblia dice, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Amén. Y que siempre recordaremos a Evelyn y decimos no un adiós, sino un hasta luego, ¿verdad? Como dice el himno evangélico, cuando allá se pase lista, y esa es nuestra esperanza. Bien, queremos comenzar en esta tarde. Ya he visto que ya han entrado unos cuantos de los estudiantes, ¿no? Y vamos a comenzar. Repasamos y entramos de lleno a la lección. La lección que hoy nos ocupa es la santidad de Cristo, y hay una serie de objetivos, ¿verdad?, que tiene la lección en esta hora, y es que uno de ellos es mostrar la unidad esencial de Cristo con Dios el Padre. Aprender que a Cristo le debemos la misma reverencia y temor que a Dios el Padre. Entender que un Dios santo invita a pecadores a su presencia por medio de la rectitud de Jesucristo. ¿Bien? Y hay una cita de Jonathan Edwards, me gusta mencionarlo porque Edwards militó en el área misionera, en el área de la predicación. Y dice lo siguiente: seguí adelante en mi ávida búsqueda de mayor santidad y conformidad a Cristo. El cielo que deseaba era un cielo de santidad. Es decir, que en la medida en que Edwards creció en el conocimiento de lo que es la santidad de Dios, en esa, como él dice, en esa ávida búsqueda de mayor santidad conforme al carácter de Cristo. Y fue lo que nosotros comenzamos diciendo en una ocasión, que mientras más conocemos a Cristo, más le amamos. Pero sobre todo cuando comenzamos al principio hablando de los atributos, y uno de los atributos que mencionamos es la soberanía de Dios, ¿verdad? Muy importante. Dios es soberano, es decir, Dios rebasa o sobrepasa lo que es el límite humano, ¿verdad? También hablamos de uno de los atributos, que es el amor. Dios es amor, y la Biblia lo dice muy claramente. Pero también otro de sus atributos, que es la ira, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la ira venidera, de que hablaron los santos profetas del Señor, hablamos de esos acontecimientos finales que concatenan en lo que llamamos la parousia, o la segunda venida de Cristo. Afirmamos, creemos en la segunda venida de Cristo a la tierra, y esta vez sin relación
con el pecado. Así que dice Jonathan Edwards, seguí adelante en mi ávida búsqueda de mayor santidad y conformidad a Cristo. El cielo que deseaba era un cielo de santidad. Y es posible vivir ese cielo, comenzar a vivir ese cielo, debo decir, aquí en la tierra, ¿verdad? A veces cantamos cuando allá se pase lista, me encanta, es una de mis favoritas, ¿verdad? De estos himnos y contiene tanto elemento, digamos, poético y teológico a la vez, pero también hay una realidad que no es solamente cuando allá se pase lista, nosotros podemos vivir ese reino de Dios y su justicia, ¿dónde? Aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que señalamos es que en muchas de las ocasiones los cristianos pueden volverse presas, ¿verdad? De la angustia, de la soledad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos encontramos con la santidad de Dios, nos damos cuenta de una realidad: somos frágiles mortales, pero la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Y cuando llegamos a Cristo, Cristo llega a nosotros a través de la regeneración, el Espíritu Santo va moldeando nuestro carácter. ¿Para qué? Para ser semejante a Cristo. Amén. El modelo por antonomasia es Cristo y solamente Cristo, el camino, la verdad y la vida. Así que esa es la realidad. Habíamos mencionado la posición de muchas personas, sobre todo de ateos, y me parece que le dimos bastante fuerte a toda esa temática en términos de Jesús, porque obviamente el ateo no cree en Jesús. Algunos ateos pues creen que tal vez fue un maestro en general o un moralista, etcétera, ¿verdad? Pero no Dios. Nosotros creemos y afirmamos que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso el cristiano tiene que tenerlo claro. Otra de las cosas que habíamos visto era que el único lugar en que podemos estar realmente cómodos es en la presencia del Señor. Mire, podemos coger la Seca y la Meca, estar buscando tantas cosas para llenar el vacío existencial. El único que puede llenar ese vacío existencial, en último análisis, y lo mencionamos, es el Señor. Otra de las cosas que mencionamos es que la esencia de la fe cristiana es la gracia. De hecho, la Biblia pronuncia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de hombre, sino es de Dios, ¿verdad? La esencia de la ética cristiana es la gratitud. Somos un pueblo agradecido. El salmista lo dice de una manera particular: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas, ¿verdad? Y de eso se trata la santidad de Dios. Si puedo reconocer que hay un Dios que es 3 veces santo, puedo inclinar mis rodillas, y más que mis rodillas, mi corazón delante de la presencia de ese Dios que se reveló a Isaías, y lo estuvimos estudiando por todas estas semanas, en Isaías 6, cuando muere el rey Usías, y él se revela. Dios es un Dios que se revela, Dios es un Dios que se da a conocer. Y en esa magnitud de la santidad de Dios y en ese trisagio, el saber que Dios es 3 veces santo, Él se da a conocer a Isaías, en medio de la pérdida, en medio del dolor. ¿Y qué revela Dios? Que, claro, Isaías, como me ha pasado también a mí y a algunos de los que me están escuchando con respecto a Evelyn, el pastor Hernán, que recientemente falleció, pues lloraba la muerte del rey Usías, iba al templo, y allí el Señor se le revela como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, el único que puede abrazarnos ahí tremendamente en medio del dolor y la pérdida se llama Jesucristo. Él es el Señor, ¿verdad? Habíamos hablado también de una serie de versículos sobre cómo se visualiza la santidad del Señor. Por allí Mari, me encanta, Mari está escribiéndole todos los detalles que usted puede mirar allí a la pizarrita, puede mirar todos los detalles, ¿verdad? De lo que yo voy diciendo, pues Mari también lo va definiendo ahí magistralmente. Uno de los aspectos del estudio sistemático sobre la santidad de Dios es la siguiente pregunta. El doctor R.C. Sproul, pastor presbiteriano por cierto, hace referencia al encuentro de Pedro con Jesús,
Cuando Pedro, a raíz del milagro hecho por Jesús, le dice: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Este no fue el primer milagro de Jesús que Pedro presenció. En el capítulo anterior, Lucas 4, 38 al 39, Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Entonces estudiamos ese relato con respecto al milagro que Jesús hizo en la vida de la suegra de Pedro. Y le decía: ¿por qué crees que el milagro de los peces tuvo el impacto tan profundo en Pedro si ya había sido testigo de otros milagros de Jesús? Es lo que estábamos citando. Pedro no había podido pescar, pero Jesús le dice: bueno, echa la red, le da las instrucciones y ya usted sabe lo que pasó. Se llenó la red completa de peces. Entonces lo que nos llama la atención es cuando Pedro tiene ese encuentro fuerte con la santidad de Dios, y Pedro se preguntaba lo que tantos otros hombres y mujeres contemporáneos de Jesús: ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen, la tormenta, el huracán no se puede sostener ante él? Pero imagínese la pregunta de Pedro de momento, dice: ¿pero qué es esto? ¿Pero quién es este hombre que hasta los peces también le obedecen? Y esta serie de cosas, ¿verdad? No es meramente el asunto de que se le llenó la red y podían hacer un negocito y proponerle el negocio a Jesús sobre los peces. Mira, Jesús, vamos a venir, como decía la semana pasada, una vez a la semana, y tú pronuncias las palabras y yo pesco, y ya. No se trataba de eso, ¿verdad? Hay que profundizar en esto. Es el encuentro de Pedro ante un Dios santo, un Dios maravilloso, el Dios que hace milagros. Pero Dios no, en la persona de Cristo, no es un mero milagrero, ¿verdad? ¿Qué señales vitales o qué enseñanzas le quería dar a Pedro? Él es el Dios todopoderoso, Él es el ínclito Cordero, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, tal vez en algo tan sencillo, material, que la gente diría: bueno, pues ahí Pedro tenía para el sostén de la familia, tenía para poder vender, etcétera, etcétera, porque esa era la vocación de Pedro como pescador. Pero vamos un poco más allá también en pensar que ese Dios que sacia la necesidad material es el que nos confronta en muchas ocasiones con nuestra medida de fe. ¿Cómo estamos en el asunto de la fe? Fue una experiencia de fe para Pedro, pero fue el encuentro con esa hermosa santidad de Dios. Sí, en cierta manera es similar a lo que le pasó a Isaías. Isaías se encuentra con el Señor allá en el templo. Ahora en la barca, Pedro tiene un encuentro con respecto a la revelación de la santidad de Dios, ¿verdad? Y Pedro entonces, muy importante, toma conciencia de su pecaminosidad. Habíamos dicho la semana pasada que no vamos para ningún lado si nos creemos tan prepotentes, somos los chicos más religiosos. En Facebook le damos discurso a todo el mundo de cómo debe llevar su vida espiritual y no hemos tenido verdaderamente un encuentro con la persona de Cristo. Isaías lo tuvo, y Isaías dice: ay de mí, pecador. Pedro lo tiene también, porque Pedro se siente inmundo, Pedro se siente pequeñito delante de la presencia del Señor. Y naturalmente, tanto en Isaías, habíamos dicho, como en Pedro, el Señor hace obra de restauración. ¿Sabes qué pasa? Cuando Cristo viene a tu vida y a la mía, ya no somos iguales. Definitivamente no podemos ser iguales. Estudiamos también, y eso tú lo puedes ver en el video anterior, en torno al Gadareno, el endemoniado Gadareno, y cómo la gente alrededor reacciona ante la liberación del Gadareno. Y de hecho el mismo Gadareno, ¿verdad?, se sorprende aún por su liberación, pero sabe dar gloria a Dios. Qué importante es tener un encuentro con el Señor. Qué importante es conocer la santidad de Dios, ¿verdad? Disfrutar de ese atributo que es la santidad de Dios, porque en último análisis Él nos impele también a ser santo, ¿verdad? Y el Señor lo dice: sed santo como yo soy santo. Fíjate que no es una prerrogativa que usaré en mi vida cristiana si quiero o no. El verbo está en imperativo y dice: sed santos como yo soy santo, dice en una de las versiones. Y disfrutamos esa santidad de Dios, pero el Señor comienza
a trabajar con nuestra vida, con nuestros melindres, con nuestros defectos, con nuestras maldades, con nuestro pecado favorito. Esa es la realidad cuando Cristo viene a nosotros, ¿verdad? Como dice el himnólogo, cuando Cristo vino a mí, ¿verdad? Amén. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Cristo vino a mi corazón. Más que ir a Él, estaba muerto en delitos y pecados. Cristo vino a cada uno de nosotros, nos regeneró, nos convirtió en nueva criatura y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero hay un tercer encuentro, dice Sproul, con la santidad de Cristo, que se registra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y hemos estado hablando de Apocalipsis en los sermones dominicales, ¿verdad? Pero vamos a ver, me gustaría que buscaras tu Biblia. Yo siempre confío que los que están tomando el curso, ¿verdad?, tienen su Biblia, sea Reina Valera del 60 o la versión que estés manejando o que tengas a la disposición en este momento. Entonces, hay un tercer encuentro con esa santidad de Cristo que se registra en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver Apocalipsis 1, versículo 9 hasta el 20, y leeremos una parte de esa porción. Apocalipsis capítulo 1, yo sé que Mari está por allá dándonos la información en la pizarra electrónica allí para que los hermanos puedan tenerlo. Saludos Libertad Ríos, saludos el hermano Guillermo Mendiaz, qué bueno, qué honor, qué bendición. Y por allá Ángel Toro Miguel que nos está viendo. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:9 en adelante hasta el 20. Dice: yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, ¿verdad? Sabemos cuando Juan allí en Patmos, ¿verdad?, sufriendo persecución del emperador Domiciano, va a tener a ese lugar y allí recibe esta revelación de Jesucristo. Él dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Hablando de Asia Menor, lo que hoy es el territorio de Turquía. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, porque Él es el que todo lo escudriña. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, ahora es que queremos ver específicamente esta parte. Escúchalo. Cuando le vi, esto lo dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Ahora mira el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, mensajeros. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pero pudiéramos, ¿verdad?, abundar en términos de estos versículos. Los hemos citado precisamente para ver el versículo 17 con más profundidad. Mira el encuentro de Juan. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, ¿verdad? Qué interesante. Pero ¿no se te parece a la experiencia de Isaías? Le sucede lo mismo a Isaías, pero también le sucede lo mismo a Pedro y ahora a Juan, ¿verdad?
Ahora Juan, de hecho, hay un momento dado, ¿verdad?, cuando se aparece el ángel y el mismo ángel le dice, hey, no me adores a mí, adora a Dios. ¿A quién adoramos? Adoramos a Dios. Escúchalo en esta hora. No podemos adorar imágenes. No podemos adorar cosas materiales en medio de los sistemas consumistas en que vivimos, adorar la casa, adorar el carro, y tú dirás, pero es que eso es imposible. Bueno, Erich Fromm, el psicólogo y estudioso de la conducta humana, dijo en una ocasión que lo absurdo es que el ser humano construye imágenes y termina adorándolas. A veces hay gente que termina adorando o un trabajo, pueden adorar una persona, un objeto material, etcétera. Y aquí está muy señero, dice, adora a Dios. Pero mira, Juan no solamente se turba, dice, caí como muerto a sus pies. Y ahí el Señor le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Otro encuentro con la gloriosa santidad de Dios. Observa que no podemos ser iguales. Ya no podemos ser iguales porque hemos venido a la persona de Cristo y Cristo confronta a Juan. Pero como decimos en Puerto Rico, Juan termina convertido en una melcocha, muy azucarado delante de la presencia del Señor, tiembla la tierra. Y dice, un tercer encuentro, dice Sproul, con la santidad de Cristo, se registra en Apocalipsis 1, del 9 al 20, lo que hemos leído. Mira las preguntas, yo confío en que tú las hayas visto. La primera dice, ¿en qué se diferencia este encuentro de los registrados en los evangelios? Bueno, me hubiera gustado que tú participaras, pero sé que bajo esta forma de Facebook Live pues es un poquito más difícil hacerlo, ¿verdad? Pero ¿en qué se diferencia este encuentro de Juan, que cae como muerto, del de los evangelios? Bueno, claramente aquí Juan está en un espacio geográfico distinto, ¿verdad?, al de los personas, ¿verdad?, para no decir personajes, a las personas o los discípulos que estaban con Jesús y compartían con Jesús, ¿verdad? Naturalmente, físicamente Jesús no estaba con Juan, pero espiritualmente sí. Él dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Aquí no estaba haciendo milagros o paseándose por Jerusalén o por los distintos lugares o posiblemente liberando a un endemoniado como Gadareno o sanando a la suegra de Pedro, resucitando a Lázaro, porque aquel era el Jesús en los días de su carne, todavía no había resucitado. Pero entonces aquí en Apocalipsis me encanta, porque Él se revela como el Cristo resucitado de entre los muertos, como el vencedor. Por eso me encanta tanto Apocalipsis, ¿verdad? Hay mucha gente que se enfrasca solamente en los dragones, el azufre, etcétera. Escúchalo. Cuando tenemos a Cristo como Señor y Salvador, Cristo se revela a la iglesia como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y nos hizo más que vencedores y nos hizo reyes y sacerdotes para su reino. Amén. Esa es la realidad. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la gente regenerada. Eso es Cristo para nosotros. Luego la pregunta dice, compara la reacción del apóstol Juan con la de Isaías, la cual hemos estudiado en lecciones anteriores. Bueno, claramente cuando leemos a Isaías está allí en el templo, había sufrido la pérdida de su amigo, del rey Usías, y llora allí en el templo. El Señor se le revela el trisagio, ¿verdad? Con el trisagio, el 3 veces santo se da a conocer, y de la misma manera que pasa con Isaías, mira cómo se repite, pasa con Juan, allí está. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Y por qué cae como muerto a sus pies? Porque reconoce su fragilidad humana. Esa es la realidad. Delante de un Dios santo reconocemos nuestra fragilidad humana. Diga el débil, fuerte soy. Somos fuertes porque el Señor lo propicia. De ahí no habría break. No hay de otra manera. Dios es bueno y Dios seguirá siendo bueno en tu vida y en la mía. Así que, tanto en el caso de la experiencia de Juan en Apocalipsis y la de Isaías es muy similar. Ambos reconocen la inmundicia de su ser, la necesidad del Señor. Amén. Y sobre todo,
la necesidad de humillarse delante de la presencia del Señor. Muy bien, Mari, estamos en la página 58 de la guía de estudio. Amén. Así que esa es la reacción de ambos. Mira qué reacción tan similar, ¿no? Y nos llama la atención, ¿verdad? Porque, oye, no era poca cosa, de verdad, que Dios se le revelara, que Dios se le diera a conocer y enfrentarse con un Dios vivo. Nosotros le servimos a un Dios vivo. A través de la oración nos comunicamos con ese Dios vivo. Hay una persona significativa que te ama y se llama Jesucristo, el 3 veces santo, el Hijo de Dios. Amén. Ahora, veamos la pregunta de Sproul. La C de esa página 58. Y el ítem número 3. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Juan gozó de una relación muy íntima con él. Y lo podemos ver, por cierto, en el Evangelio de Juan también. Juan 13, 23 al 25 y Juan 21, 20 al 24. Considerando esto, explica la reacción de Juan cuando ve a Jesús en el pasaje de Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ver Juan 13 primero, ¿verdad? Vamos a ver Juan 13, 23 al 25. Búscalo allí. Juan 13, 23 al 25. Y uno de los discípulos, o uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Bueno, naturalmente estaban hablando del caso de Judas, porque el 26 dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Estaban conversando, ¿verdad? ¿Cuál era de ellos el que iba a negar? Como había dicho Jesús, y naturalmente era Judas Iscariote. Pero nos llama la atención, y es medular aquí, el versículo 23. Mira la intimidad, mira la comunicación, mira la relación que tenían estos discípulos con el Señor. Y Juan, que llamado el discípulo amado, ¿no? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Cuando uno se recuesta al lado de alguien es porque tiene confianza, definitivamente. Y allí estaba Juan, cerquita del pecho, del corazón de Jesús. Observa, entonces, por otro lado, ¿verdad? Esa reacción de Juan cuando ve a Jesús en Apocalipsis, cuando se le revela allí, a través de esta gloriosa, y valga la reiteración, revelación de Jesucristo. ¿Qué pasa? Juan no era el mismo. Juan había pasado por un proceso. Dios lo había procesado en el ministerio terrenal de Jesús, y ahora ese Cristo glorificado, ese Cristo resucitado de entre los muertos, le está dando una revelación gloriosa de las cosas presentes y de lo que debía también suceder, y cae como muerto, cae rendido delante de la presencia del Señor. Observa a ese Jesús en los días de su carne. Allí estaba Juan, y naturalmente el cariño que tenía, el respeto que sentía su Señor, hacia su Señor y hacia su Maestro. Pero ahora es Jesucristo, Dios mismo, dando la revelación, y cae, oye, como muerto delante de la presencia del Señor. Eso es un símil, ¿verdad? Como muerto, esa partícula como, o se parece a, en figuras literarias, es un símil, ¿verdad? Es una manera de Juan presentar ese estado de ánimo. ¿Tú te imaginas que de momento el Señor, claro, el Señor se revela a través de la palabra, pero que apareciera el Señor y nos diera una instrucción, etcétera, uno dice: ay, no puedo, yo siento que me voy a morir? Eso fue lo que le pasó también a Moisés. Amén. Escúchalo en el Antiguo Testamento, con solo ver la espalda de Dios, imagínate, ¿verdad? ¿Sabes algo? En este nuevo pacto, Él está con nosotros, le adoramos en espíritu y en verdad. No lo vemos, pero Él está con nosotros siempre. Él está contigo en este momento, allí en la sala virtual donde te encuentras en este momento. Ricardo en Dominicana, muchos de los hermanos aquí en Puerto Rico, los hermanos
de San Francisco, California, luego ya entrarán por allí también los de Guatemala y los de Cuba, en los distintos espacios geográficos, pero con una misma experiencia ante la santidad de Dios, que hemos dicho que no es santurronería, ¿verdad? No somos santurrones, ¿verdad? Santurronería es comenzar a juzgar a los demás o tratar de hacer cosas para ser más santo que los demás, como si esto fuera un sistema de competencia. Y nosotros sabemos que esa obra regeneradora es del Señor y la santificación es el proceso de Dios para nuestras vidas, el agio, donde nos separa para su gloria, ¿verdad? Entonces, habíamos visto Isaías 6, Lucas 5, Lucas 8, Apocalipsis 1, ¿verdad? Buscando esos encuentros profundos de estos hombres ante la santidad de Dios. Y la pregunta del manual dice, ¿qué podemos inferir de la respuesta a la pregunta anterior en cuanto a nuestro propio encuentro con un Dios santo hoy en día? Amén. Mira, Juan lo tuvo, Pedro lo tuvo, Isaías lo tuvo, Moisés lo tuvo, pero ¿qué de nosotros, de ti y de mí también, ¿verdad? Ellos ya lo tuvieron, pero ¿cuál es nuestra experiencia a diario a través de la palabra? Cuando leemos la palabra, santifícalos en tu verdad, dijo el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, amén, esa es la realidad, santifícalos en tu verdad, amén. Él se revela como el camino, la verdad y la vida, Él se revela a través de su palabra. En estos tiempos que la gente busca tanta profecía y van a YouTube y van allá y van al otro buscando profecía, mira, lo que tú y yo deseamos saber está en la Escritura. De hecho, el canon se cerró en Apocalipsis, ya no hay lugar para nuevas revelaciones, esa es la realidad. Lo que queremos saber está desde Génesis hasta Apocalipsis, revelado en la santa palabra del Señor. Bueno, vamos a ver la pregunta 4, y estas preguntas se van poniendo la más de interesante. Mari me avisará allí cuando estemos a las -5. Cada cristiano verdadero ha tenido un encuentro con la santidad de Dios, estamos claros con eso. Aunque nuestras experiencias pueden variar un poco, cada una produce paz con Dios por medio de Jesucristo y un llamado a servirlo como Señor. Cuando tenemos un encuentro con la santidad de Dios, procuramos servirlo, procuramos adorarle, amén. No por obligación, mira, esto lo hacemos libremente. De hecho, justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios y tenemos acceso a esta gloriosa gracia del Señor. Ahora, y se enumera aquellas áreas en que su señorío ha resultado ser lo más difícil de aceptar. Enumera aquellas áreas en que este señorío te ha traído más y no menos, ¿verdad? Te ha traído libertad, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero mira qué interesante, ¿verdad? Esas áreas en que su señorío ha resultado ser lo más difícil de aceptar. ¡Ay, santo! ¡Qué difícil! Porque decimos, no, yo tengo a Cristo en mi corazón. Recuerdo a Khalil Gibran, una expresión del poeta libanés, Khalil Gibran, él decía, ok, te lo voy a parafrasear como yo lo diría acá, ¿verdad? Oh, qué chévere, ¿no? Decir que tengo a Dios en el corazón, pero desde la perspectiva de Gibran decía que es mejor que nos tenga el Señor en su corazón, porque así estamos más seguros, porque el hombre es vacilante aquí en la tierra y de momento queremos y el otro día no nos huele la cena y no queremos. Qué bueno que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, qué bueno que Él nos santificó, amén, qué bueno que Él nos salvó de pura gracia por el puro afecto de su voluntad. Él lo hizo, la salvación pertenece al Señor, amén. Ahora, míralo aquí. ¿Qué es lo más difícil que se te ha hecho tal vez en términos de ese señorío de Cristo? Pablo decía, ya yo no me ciño, me ciñe Cristo. Entonces, nosotros los cristianos evangélicos a veces tenemos una manía y decimos, no, porque yo tengo libre albedrío y yo puedo hacer lo que quiera, etcétera. Mientras nosotros estemos pensando de esa manera, no vamos para ningún lado en el crecimiento emocional y espiritual en Cristo. Cuando nos abandonamos a sus brazos, claro, siendo responsable por las cosas que el Señor nos ha dado, laborando, haciendo todas las cosas, pero nos abandonamos, como dice el escritor Larrañaga, me gusta esa expresión, nos abandonamos
en los dulces brazos del Señor. Reconocemos el señorío, reconocemos que ya no nos dirigimos, ahora nos dirige el Señor. Él va a cumplir su propósito, nos vamos a meter en menos líos definitivamente. Entonces vamos a ser buenos ciudadanos, porque alguien, escúchalo, que se somete a la santidad y al señorío de Cristo, se convierte en un buen padre, en un buen hijo, en un buen miembro de iglesia, en un buen trabajador, en todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero qué duro, qué fuerte, y mira que hablo en plural, se nos hace reconocer el señorío de Cristo. Él no puede ser solamente mi Salvador, Él tiene que ser mi Señor, amén, mi Señor. Y entonces soy su doulos por amor, soy esclavo de Cristo. Me encanta esa sublime y sagrada paradoja, ¿verdad? Esclavo libre, ¿por qué? Porque conocí la verdad que es Cristo. Oye, siendo esclavo del pecado, ahora soy solamente de Cristo. Esa es la realidad escritural. Y ahora le servimos libremente. Oye, luego de que estábamos muertos en delitos y pecados, escúchalo, nos da vida y vida en abundancia, y ahora nos dice, ok, escoge, ¿qué quieres, la vida o la muerte? Imagínate, ¿qué le vamos a decir? ¿No le vamos a decir acaso como el discípulo del Señor? Ay, Señor, pero ¿a quién iremos? Pedrito lo sabía, ¿verdad? ¿A quién iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Te digo en esta hora, ¿tienes otras alternativas u otros caminos que no sea Cristo? Él quiere ser el único camino, la verdad y la vida, porque nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Así es, Mari, somos doulos del Señor, amén. Somos doulos del Señor. Sometemos nuestra voluntad al Señor, y qué bueno es el Señor, amén. Nos da gozo, nos da paz, nos da alegría. Yo recuerdo hace años que alguien me dijo, casi recién convertido, me decía, chico, pero todo lo que tengo que dejar para servir al Señor, que tengo que dejar esto, el cigarrillo. Escucha un momento, la gente cree que esto es una lista de supermercados. Mira, escúchame, me voy a acercar un poquito. El cristianismo no es un centro de rehabilitación. Cristo no es meramente un rehabilitador que ando quitando esto, quitando lo otro. Mira, escúchame, los cambios de Cristo no son cambios cosméticos, son cambios profundos, cambios espirituales. Cristo se mete en nuestra vida a través de la persona del Espíritu Santo y comienza a hurgar, comienza a sacar aquellas cosas que ya no necesitamos en nuestra vida, aquellas cosas que nos han causado fracasos. Piensa tal vez en muchas de las cosas que te han llevado al fracaso en las distintas áreas de tu vida. Entonces, cuando comienzas a contar todo lo que has encontrado en Cristo, ¿por qué miramos hacia atrás como la esposa de Lot? ¿Para qué? Para pensar en lo que dejé. Recuerdo el cántico, es que a mí me encanta, me fascina cantar. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esa es la realidad, amén. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Me encanta, amén. Ahora, ¿cómo mantienes el equilibrio entre Jesús como amigo de los pecadores y Jesús como el santo de Israel? Bueno, tú sabes que cuando miras los evangelios, y puedes luego mirar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, una de las críticas acendradas que se le hacía a Jesús es que él comía con los pecadores y con las pecadoras, ¿verdad? Con la gente posiblemente que el sistema o el establishment había creado y después los odiaba, porque así pasa con los sistemas. Nos pasamos defendiendo los establishment o los sistemas cultural, político, religioso en todos los lugares, y ese mismo establishment termina arremetiendo contra las personas, porque el establishment no canoniza a nadie, por cierto, bien, y no iban a canonizar definitivamente a la persona de Jesús. Pero mira qué interesante, allí estaba Jesús, comía con los pecadores, se sentaba con la gente, estaba con Zaqueo, estaba con un Mateo, que es el recaudador de impuestos,
que hoy día sería como un secretario de Hacienda. Entonces tenía fama de pillo, tenía fama de ladrón alrededor. Y Zaqueo, que había robado también. Oye, pero ¿qué es esto? Que de momento lo invitan, Jesús, ven a casa, y Jesús, ok, voy para allá, voy para tu casa. No perdía tiempo Jesús, pero él miraba a la gente como ovejas que no tienen pastor. Pero seguro, Brenda, tarde pero seguro, qué bueno, un abrazo. Como ovejas que no tienen pastor, llenando las necesidades de ellos. Eso es la realidad. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, mira, me encanta ese presente eterno, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio en miniatura. Pero Juan 3:17 dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo tuviera vida, y la tuviera a través de Él. Porque ¿qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. El Evangelio es la vida de Cristo a nosotros, amén. No hay por qué lamentar lo que hemos dejado. ¿Te acuerdas cuando el pueblo estaba en Egipto? El pueblo de Israel. ¿Qué comenzaba a pensar? Mire que las cebollas de Egipto, ay, esto es grande, las cebollas de Egipto, y que lo que habían dejado, porque, oye, siempre pasa, abandonaron allá el imperio de Egipto. Estos egipcios, ¿verdad?, que estuvieron formando parte del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel como que sufrió, digamos, un tipo de culturización, ¿no? Y asimilación. Entonces comienzan a recordar lo que habían dejado allá en Egipto. Mira esto. Ay, qué rica la cebolla. Ay, como se hacía tal cosa en Egipto. Pero ellos habían sido esclavos allá en Egipto y comenzaron a echar de menos. Escucha, nunca echemos de menos las cosas que han quedado atrás, definitivamente, ¿verdad? Mateo 9:36. Como ovejas sin pastor, Él los veía. Te pregunto en esta hora, ante la gloriosa santidad de Dios, ¿cómo tú ves a las personas? Una vez ya eres salvo y salva por Cristo, ¿ah? Le echamos flip cuando los vemos, o vemos el deambulante en la calle y le damos, vamos a cambiarme de acera porque de verdad que no quiero esta persona, no quiero porque puede irrumpir en mi espiritualidad, aún. Entonces nos ahogamos en ese misticismo religioso que fue una de las cosas que enfrentó Jesús en ese tiempo. Él los veía como ovejas que no tienen pastor, al encumbrado como al no encumbrado. Esa era la realidad, ¿verdad? Cómo nosotros miramos a la gente una vez ya hemos conocido a Jesucristo como Señor. Amén. Esa santidad de Dios ha hecho mella en tu vida y en la mía. Somos diferentes. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un encuentro con el Señor y su santidad, ¿qué va a pasar con la gente? Puede ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, mejor abuelo, mejor abuela, mejor sobrino, mejor sobrina, mejor amigo, mejor amiga, etcétera, etcétera. Y la pregunta de Sproul en la página 59, el ejercicio número 2, de piensa, me encanta este ejercicio porque ahí hay que pensar, el cristiano piensa, tenemos que pensar. ¿Debería el concepto de la santidad de Dios formar parte de nuestra presentación del Evangelio? Cuando le hablamos a alguien de Cristo, le hablamos a la gente de ese Dios 3 veces santo. De ser así, ¿cómo debería ser incluido? Si estás en el contexto de una clase, pide a alguien que presente el Evangelio, incluyendo este énfasis en la santidad. Amén. Cuando le hablamos a alguien de Cristo, y le decimos a la gente que estábamos todos muertos en delitos y pecados a través del pecado original de Adán, y que Dios propició un Salvador en la persona de Cristo, y que ese Salvador fue 100% humano y 100% divino. Escúchalo en esta hora, que fue un hombre perfecto, porque es el segundo Adán, que Él vino a arreglar y también vino a buscar lo que se había perdido. Y que Jesucristo es 3 veces santo. Como dice Filipenses, se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Qué importante es que cuando presentamos a Cristo le digamos, nosotros le servimos a un Dios 3 veces santo. Él dejó su trono de gloria. Dios mismo abandonó su trono de gloria. No tenía por qué hacerlo. ¿Y sabes qué?
El que no hizo pecado, se hizo pecado por cada uno de nosotros. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías. Fue sobre él. Amén. Así que qué hermoso saber que aún para evangelizar podemos presentar a ese Dios santo que se revela. ¿Cómo? Porque se humilló hasta lo sumo. ¿Qué nos hizo? Y se hizo obediente. Un reflejo de la santidad de Dios es precisamente la obediencia. Cuando el Señor comienza a trabajar con nuestras vidas, comienza a santificarnos, comenzamos a entrar en obediencia al Señor. A veces la gente dice acá, no, pero es que a mí me va a manipular un hombre, que si el cura, o me manipula el pastor, el ministro. Escúchame, una persona que tenga los dedos de frente y que sea creyente y sea líder cristiano, no manipula a la gente. Amén. De hecho, si te tratan de manipular, sal cogiendo, porque es tratar de tener control mental de la gente, con cosas que posiblemente Dios no ha dicho, metiendo miedo, etcétera, etcétera. Eso es un control mental. No hablamos de eso. Hablamos cuando se presenta el verdadero evangelio de Cristo y le decimos a la gente que tiene la necesidad de cambiar y venir a Cristo porque está muerto en sus delitos y pecados, y que ese Dios santo le perdona. Escucha. Mira qué maravilloso. Y que echa los pecados al fondo de la mar. Wow, tú crees semejante cosa, ¿verdad? Qué glorioso. Que ya no se acuerda de tus pecados y de los míos. Que cuando la gente venga a tratar de sacarte la vida antigua, que cuando peleamos con la gente, ¿qué le sacamos? Las cosas antiguas, pero no puede ser. Cuando alguien te trate de sacar, que tú hacías esto, tú le puedes decir, exactamente, yo hacía eso, pero ahora soy nueva criatura. ¿Y sabes qué puede pasar? Que te equivoques y aún siendo cristiano peques de momento y le falles al Señor, pero eres bueno y Él es galardonador cuando venimos a Él en humillación. Porque ahora como cristianos nos da un dolorcito, ¿verdad? Nos da un dolor fallar delante de la presencia del Señor o pecar delante de su presencia, aunque día a día se nos registra pecado y eso lo sabemos. Lo que estamos hablando aquí es de la práctica del pecado. Cuando me caso con el pecado, hacerle daño a la gente, robar, hacer esto, hacer lo otro, fornicar, hacer tantas cosas, ¿verdad? Que describe la Biblia y decir, eso no me importa, de verdad. Si hay un cielo no me importa, si hay un infierno tampoco. Quiero vivir mi vida como quiera, ¿verdad? Estamos hablando de eso, pero como cristianos, el Señor pone dolor para arrepentimiento, ¿no? Definitivamente a nuestras vidas. Bien, ahora mira la tercera pregunta que está en la página 60. No todos cuantos se encontraron con Jesús tomaron inmediatamente conciencia de su santidad. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en confrontar a una persona con la santidad de Cristo? ¡Bum! Mira esa. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en confrontar a una persona con la santidad de Cristo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando el Señor llega a nuestras vidas, nos redarguye de pecado, ¿cierto? Yo recuerdo que hace años estaba en mi iglesia evangélica allá en San Sebastián, de hecho estaba de visita. Me reía porque era un jovencito, de cuando aplaudía, cuando cantaban, cuando alababan a Dios. Yo estaba con mi hermano y les decía, están bien loquitos, ellos están bien loquitos. Después yo formé parte de ese team de loquitos también allí, ¿verdad? Pero, ¿cuál era la realidad? Bueno, el pastor predicó un sermón chévere, ¿verdad? Mira qué interesante, ¿no? Pero un domingo predica y ese fue el día. Todavía recuerdo, no recuerdo el mes, pero recuerdo el año, 1974. Era un local de madera, tenía letrina porque había sido una baja. Y entonces lo alquiló la iglesia, el pastor, para dar los servicios. Y yo fui allí unas cuantas veces, pero un día fui confrontado con esa santidad de Dios. Y en el 1974, mientras escuchaba ese sermón dominical, yo decía, no, esto no puede ser, pero este señor será que sabe mi vida porque me la está predicando completa ahí. Y yo, esto no puede ser. Pero entonces cuando al final hace el llamamiento para orar, es un llamamiento exterior, escúchalo, porque el verdadero llamamiento lo hace el Señor. La gente te puede llamar y empujar hacia el frente al altar y eso no tiene ningún valor. Si el Espíritu Santo no empuja, escucha, que la gente no empuje ni te deje empujar. Bueno, el asunto es que llego al altar ahí, nadie me empujó, por cierto, llegué y acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Ese día en adelante fue diferente, ¿no? Comencé a sentir los cambios paulatinos que hace el Espíritu Santo, que es la pregunta,
en mi vida, confrontándome. Lo que yo pensaba que era bueno no era tan bueno delante del Señor y viceversa. Porque la Biblia dice que hay gente que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso nos pasa, ¿verdad? Entonces empiezo a ver, entonces mi familia, claro, estaba en casa y ellos no le servían al Señor. Iba mi hermano menor conmigo, que ya está en la presencia del Señor, y mi hermano mayor. Luego fue mi hermana, hasta que se convirtió mi papá y mi mamá. Luego pasaron por un proceso de años hasta que mi mamá, aquí en Mayagüez, se reconcilió. Pero ¿qué quiero decirte? Que una de las cosas que yo cuando oraba le decía al Señor, tienes que cambiarlo, porque ya yo estoy cambiando. Y cuando el Señor me confrontó con la palabra, me di cuenta que el que tenía que cambiar era yo. Escúchalo en esta hora, me voy a acercar para darte la noticia. A veces estamos esperando cambios de las personas alrededor. Ah, no, ya yo soy cristiano, pues ellos tienen que cambiar. No. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Cuando nosotros cambiamos, el hogar comienza a organizarse. Esa es la buena noticia que tengo en esta hora. Yo creía que era papi y mami que tenían que venir primero y estar allí. No. Éramos nosotros. Mi hermana y yo recibimos a Cristo y un día conversando decíamos, de verdad que somos nosotros los que tenemos que tener ese cambio. Así que el Espíritu me confronta y te confronta con los pecados favoritos, con la maldad, con los malos pensamientos que a veces tenemos hacia las personas, con la murmuración, con el chisme, con todas esas cosas, ¿verdad? Somos confrontados ante la santidad del Señor. Me quedan como 3 minutos. Mari me dice por allí, acercarse a la santidad de Dios expone la pecaminosidad. Cuando me expongo a un Dios santo me doy cuenta cuán ruin y cuán malo he sido en mi vida. Aunque esto puede ser traumático, es una de las mejores maneras de crecer espiritualmente. Amén. Observa eso, le pasó a Lutero. Lutero se confronta con la santidad de Dios y queda un poco tortoleando, traumatizado, pero cambiado por la obra vivificadora del Espíritu Santo. 2 minutos, me dice Mari, amén. Así que, escucha, una de las cosas que nos va a dar confianza delante del Señor es precisamente el saber que podemos confiar que ese Dios Tres Santo nos va a santificar y va a cumplir su propósito a como dé lugar en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Nos quedamos para ir a la página 61, donde está el conflicto entre Jesús y los fariseos. La pregunta número 7, yo quisiera asignarte esa pregunta número 7 de la página 61, la del conflicto entre Jesús y los fariseos, para la próxima ocasión, porque ahí sí, que básicamente terminamos y entramos a la lección 7, que es la lección de resumen, donde sintetizamos todo lo que hemos dado en este curso sobre la santidad de Dios. Así que te espero la semana que viene, con la ayuda del Señor. Sigue viendo los vídeos, o termina de ver los vídeos de R.C. Sproul, porque luego, ya te lo había comentado, vamos a entrar, ya hemos hablado de la santidad de Dios. Ahora que esto se está poniendo bueno, escúchame, California, Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Guatemala, escúchame en esta hora, tengo buenas noticias. Ahora que esto se va a poner bueno. De regreso a la santidad, una jornada personal y de toda la iglesia a un avivamiento. Ahí es que vamos a ver muchas de las cosas que practicamos y hacemos que están mal y no lo vemos como mal. Y cuando la presencia del Señor o su santidad nos confronta, sabemos que Él puede generar cambios. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Disfruta esta tarde, disfruta aún en medio de la pandemia y en los tiempos del COVID-19. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Oremos en esta hora por cada uno de los que están al alcance de mi voz. Yo sé que luego algunos hermanos queridos de América Latina se van a seguir más adelante comunicando. Saludos. A la orden siempre, Ricardo, por allí veo a Yolanda, por allí veo a Gladys y veo a todos los demás. Mari, que estaba por allí, todos nuestros queridos amigos. Vamos a orar. Padre, gracias. Te bendecimos y te adoramos. Qué bueno cuando somos confrontados con tu santidad. Cuando un día te conocimos, o tú nos conociste, porque tú nos conociste desde antes de la fundación del mundo. Y en último análisis, eres tú el que busca las ovejas. Te amamos no por las cosas que nos das, Señor, sino por lo que tú eres para cada uno de nosotros. Aquí estamos en la tierra, no lo hemos alcanzado todo, pecamos, fallamos a diario, tantas cosas alrededor. Pero venimos a ti como somos,
con un corazón contrito y humillado, al cual tú no desprecias. Permite que aquellos que luego entrarán, que estarán al alcance de mi voz, puedan recibir tu reposo, tu refrigerio, tu bendición, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Gloria y honra te tributamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amén y amén. Así que damos gracias al Señor. Dios es bueno, sigue siendo bueno y para siempre su misericordia. Te veo el domingo, te veré el domingo con la ayuda del Señor y sigue orando por nosotros, por la labor social que vamos a estar realizando hasta este sábado. Es jueves, viernes y sábado. Hoy comenzamos y la semana que viene vamos a continuar y esto no se detiene. Muchas bendiciones del alto Dios. Nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana, Dios mediante, y con la ayuda del Señor. Chao, sayonara, hasta luego. Nos vemos el domingo, hasta luego.